Diálogo Directo. Son las 17 horas con 19 minutos. Un gusto saludar en esta emisión informativa al economista Marco Flores. Como el país conoce, el 6 de julio, el presidente Lenín Moreno anunciaba con bombos y platillos la mejor renegociación de la historia de la deuda externa ecuatoriana y lo que tiene que ver con los tenedores de bonos. El ministro Richard Martínez, hace poco nada más, el 16 de julio, decía que igual se han logrado acuerdos importantísimos que evidentemente beneficiaban al país, pero en contraparte, en estas últimas horas, se acaba de señalar por parte de tenedores de esos bonos, el 47%, de que lo que se ha hecho es poner en riesgo y en la posibilidad de fracaso esa renegociación. El experto Marco Flores habla sobre el tema de inmediato. Buenas tardes, economista, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarle. Encantado. Bueno, aquí sí cabe decir, como decía Verdaguer, sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar porque hay bastante. Pero lo primero que quiero decirle y lo más importante para el país, luego vamos a analizar lo que está debajo de esto. Por favor. Lo más importante para el país es que la contrapropuesta que están haciendo los tenedores de bonos es una propuesta abusiva para el país, que tiene que ser rechazada por el país y que el país no la puede aceptar. ¿Cómo pueden estos señores venir a proponerle al país que se pague 9.6% de interés, cuando en la región los países vecinos están pagando menos del 3%? Pero además sin tomar en cuenta que el Ecuador, al igual que otros países, pero particularmente el Ecuador, atraviesa su más grave crisis económica y sanitaria, y de que no tiene disponibilidades fiscales. Es decir, una propuesta de ese tipo no puede ser admitida por el país, y el país tiene que cerrar filas y unirse alrededor de una propuesta conjunta. Es decir, aquí hay que unirnos no solamente como el país se une en el fútbol cuando juega la selección. Este es un tema de interés nacional. Infortunadamente ha sido muy mal manejado. Si este hubiera sido un espectáculo, Washington habría que decir aquí hay que devolver las entradas. Por una razón muy simple. Le anunciaron al país que se había llegado a un acuerdo preliminar. No había ningún acuerdo preliminar, porque los términos y las condiciones de los contratos establecen un porcentaje mínimo al que se debe llegar para poder establecer un acuerdo. Nunca se llegó a ese porcentaje. Pero independientemente de eso, yo creo que Martínez ha cometido varios errores, como escrito hoy en la mañana en las redes y hoy en la tarde. Algunos de esos errores son subsanables, otros infortunadamente no lo son. Mire, una de las cosas que está conspirando en este momento contra el interés del Ecuador es el pago que hizo el ministro de Finanzas de los bonos 2020 y de los dos pagos anticipados a Goldman Sachs y a Credit Suisse. En las tres operaciones se pagaron 1.235 millones de dólares entre el 20 de marzo y mediados del mes de abril. Esos 1.235 millones de dólares, a decir lo que están protestando, ¿no es cierto?, los tenedores que no han apoyado la tesis, dice que quieren un trato igualitario. Y si uno lee entre líneas, ¿qué significa eso? Significa que se les pagó a los tenedores de los bonos 2020, pues esos bonos 2020 no debían haber sido pagados, porque se pagó al 100% el valor nominal. Y esa plata tenía que haber entrado en la reestructuración junto con todos los demás. Pero además, el pago que se hizo a Goldman Sachs, ¿no es cierto?, de los dos ricos, por 898 millones de dólares, se pagó a dos bancos que tenían en su poder, 2.450 millones de bonos ecuatorianos, y los tenían en garantía. Se libraron de los bonos, pero los otros quedaron viendo. Es decir, el resto de tenedores vieron lo que pasaba con estos. La consecuencia ha sido que el precio de los bonos ha subido del 22% al que cayó, ahora está sobre el 50%, como consecuencia de lo que el mismo Ecuador ha hecho. Cuando el precio de los bonos sube, como dirían los colombianos, usted ha dado papaya, ¿verdad? Les ha dado una gran ventaja a los tenedores de los bonos, porque los tenedores de los bonos ahora están diciendo, miren, el mercado está cotizando los bonos ecuatorianos del 50%, así que ustedes no me vengan a pedir mayores descuentos, porque aquí la cotización es de esa. Un error gravísimo desde el punto de vista de estrategia financiera, haber hecho estos pagos, pero además fueron pagos que se hicieron pocos días antes de iniciar la renegociación. Es decir, inconcebible un error de esa naturaleza. Pero no solamente es de eso. El ministro de Finanzas contrató al hacer
a la empresa Lazard Freres para que lleve adelante este proceso de renegociación. Y eso le va a costar al Ecuador un ojo de la cara. El que el ministro no revele el contrato y los montos es otra cosa, algún día se sabrá. Pero el problema es que esto nunca ha ocurrido, Washington, nunca ha ocurrido en la historia del Ecuador. Los economistas ecuatorianos, el equipo ecuatoriano siempre ha estado al frente de la renegociación y obteniendo las reestructuraciones que en cada caso ha correspondido. Jamás ha ocurrido esto. La propuesta que presenta Lazard Freres tampoco es la mejor posible de haber presentado. Yo le voy a explicar incluso el por qué. Pero Lazard Freres es una empresa y como cualquier otra busca maximizar sus ingresos. Pues ellos llegarán hasta un punto, pero luego de ahí no le van a defender al Ecuador. Los que defienden al Ecuador son los ecuatorianos. El equipo ecuatoriano es el que tiene que defender al Ecuador. Y aquí no se ha puesto a un grupo de economistas ecuatorianos. Esa oferta que ha hecho Lazard Freres, los economistas ecuatorianos, los del foro heterodoxo, para no hablar de mi foro, el foro de Economía y Finanzas, los del foro heterodoxo, los del foro del Observatorio de la Dolarización y algunas otras instituciones, la academia, las universidades, estábamos en condiciones de poderla presentar en 8 días sin que al Ecuador le cueste un centavo. Pero desgraciadamente esto se ha hecho en secreto. Este es un grave error del ministro de Finanzas que tiene que corregir. Él tiene que al país contarle cuáles son las condiciones, las condiciones de la propuesta, como hace el presidente de Argentina, como hace el ministro de Finanzas de Argentina. ¿Para qué? En primer lugar, para unir al país alrededor de la propuesta y luego para poder aportar a la propuesta. Nosotros hubiéramos dado varias ideas de las cosas que no se deben hacer, como por ejemplo, aquí se ha extendido el plazo hasta el año 2040 para pagar los 17.375 millones de dólares que están en juego aquí. El Ecuador no necesita ir al año 2040. El Ecuador no más allá del año 2035. Esos últimos 5 años significan un ojo de la cara para el Ecuador. ¿Por qué? Porque es cuando la tasa de interés llega a su nivel más alto. Y no necesitamos nosotros de esos 5 años. Hay que reducir esos 5 años en el plazo y eso debe servir como un elemento de renegociación con los tenedores. Y vean, señores, yo voy a reducir el plazo. Pero en las 4 variables que hay que tomar en cuenta aquí, Washington, que es el plazo, el periodo de gracia, ¿verdad? O sea, el no pago de capital e interés, que no debe ser inferior a 2 años. La quita o la merma en el capital que se pueda conseguir y la tasa de interés se pueda lograr. Una combinación adecuada de estos factores deben llevarnos a un resultado final. De manera que no tenemos por qué ir a 20 años más para pagar del 2020 al 2040. Además, por una razón que es lo que no sabe la ciudadanía. Mire usted, actualmente, antes de la renegociación, el Ecuador tiene un plazo para pagar de 10 años, desde el 2020 al 2030, ¿verdad? ¿Cuáles son los próximos vencimientos que tiene el Ecuador? Son solo 2. El uno es en el año 2022, se vence en 2.000 millones, y otro es en el año 2023, que se vence en 3.000 millones. Entonces, cuando nos dicen, les estamos difiriendo la deuda, no, lo que están difiriendo son 3.000 millones de los 17.000, que es lo que necesitamos. Y lo otro hay que distribuir en un plazo adicional de 5 años. Dicho de otra manera, el Ecuador necesita pagar esto en un plazo hasta el año 2035, no hasta el año 2040. Ese es un elemento de negociación importante para el Ecuador. Y el ministro de Finanzas no debía haber aceptado la propuesta de Lazard. ¿Qué más? Vea, Washington, el Ecuador lleva 11 defaults. 11 defaults. 11 defaults. Somos los vicecampeones del mundo. El único país que nos gana con los defaults que hizo hace ya algún tiempo es España. Luego viene el Ecuador. Nosotros tenemos más defaults que Argentina. Nunca el Ecuador ha realizado pagos consecutivos por 20 años. Nunca. Siempre se han interrumpido y el Ecuador ha reestructurado, ha reperfilado papeles, ha renegociado ciertos bonos, en fin. ¿Qué es lo que nos hace pensar ahora que vamos a poder pagar durante 20 años consecutivos? Nada. Entonces estamos aceptando una propuesta que no es la mejor propuesta para el Ecuador y que nos permitiría tener otro tipo de negociaciones. Pero algo más, cuando se hizo estos pagos de los bonos 2020 y de los pagos anticipados a los 2 bancos, Goldman Sachs y Credit Suisse, se hizo en el peor momento para el Ecuador. Eso es imperdonable, porque aquí la gente se estaba muriendo y aún así se pagó.
Pero si es que ya se iban a hacer los pagos, como en efecto se hicieron, había que considerar lo que los economistas llamamos el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es, en definitiva, ¿qué me cuesta a mí emprender esta acción respecto de otra acción en la que yo podría haber emprendido? Yo he hecho un cálculo que pronto lo vamos a mostrar en un trabajo a la ciudadanía. El Foro de Economía hemos hecho un cálculo del costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad para Ecuador de haber hecho ese pago está rondando alrededor de 6.000 millones de dólares. Es decir, el Ecuador podría haber obtenido otro tipo de beneficios que ha dejado a un lado, con un enorme perjuicio para el país. Ahora, en estos momentos no es la hora de ponernos a llorar sobre mojado de lo que pudo haber sido y no fue. Aquí se armó un verdadero despelote, ¿no? Aquí se alborotó el grado, aquí se le dijo una cosa a la comunidad sin tener nada seguro. Hay que manejar esto con mucho más prudencia, con mucho más transparencia y de frente a la opinión pública. ¿Por qué cree usted que Argentina todavía no firma? Argentina no firma no porque no quiere, y podía haber firmado hace rato, hace bastante rato, pero no ha firmado porque está buscando las mejores condiciones. Entonces, aquí hay un tira y afloja. Esta contrapropuesta que están haciendo los tenedores de bonos es parte del tira y afloja. Es decir, a nadie le puede llamar la atención. Pero lo que no es aceptable es que le quieran exigir al país una tasa de interés como la que están planteando. Y además, dizque para darnos un crédito o un capital fresco entre 500 y 600 millones de dólares que no sirve ni para la muela, como dirían aquí en Quito. Entonces, hay que retomar esto. Pero ahora el ministro de Finanzas debería retomar esto desde otro punto de vista y haciendo otro tipo de cosas. La primera es explicándole al país, vean país, están diciéndonos estos los acreedores, esto es lo que nosotros proponemos, vamos discutiendo, vamos involucrándole al país. Y no en secreto como se ha hecho hasta ahora. Yo no sé qué está haciendo Lazar Férez ahí. El Ecuador no necesita de ellos. De lo que necesita el Ecuador, de lo que sí necesita el Ecuador es de la asesoría legal, ¿verdad? Que hay que contratar, que ya debe estar contratada, y del banco agente para que reparte el naipe una vez que, es decir, se entienda con los acreedores de los pagos, en fin, una vez que se llegue a concretarles. Pero hay que cambiar las reglas del juego, ¿no? Y respetarle un poco más al país. Y también respetarle al presidente porque le hicieron salir a decir semejante barbaridad. Y no es la primera vez que sale a decir cosas que nunca ocurren. Lo mismo fue con la inversión que se le hizo decir que llegaba a 17.000 millones y a lo que llegaba era menos de 1.000. Y cosas por el estilo. Entonces, hay varias cosas que en su momento nosotros al interior podemos analizar y ensayar las críticas que sí son necesarias hacer para rectificar. Pero ahora lo importante es que el país se una para presentar un solo frente que además contrarreste una propuesta absurda que se está haciendo. Una de las sugerencias que podemos hacer, pues no estamos dando consejos, Washington, es que vaya una misión del Ecuador a la Argentina a hablar con las autoridades de Argentina. Mire cómo están llevando los argentinos. Eso es muy importante para Ecuador, pero además los argentinos están renegociando 65.000 millones. Nosotros tenemos una deuda de 64.000 millones de dólares y lo que estamos renegociando es 17.000. Es importante ver la experiencia de otros, es importante ver cómo avanza el proceso argentino. De hecho, hubiera sido bueno que el Ecuador espere que Argentina avance un poco más y no se precipite. Pero lo dicho, ahorita no sacamos nada llorando sobre lo que ha sucedido. Hay que mirar hacia adelante por el bienestar del país, por el bienestar de la gente y mejorar este tipo de cosas que se han hecho mal para producir una buena reestructuración. De paso, el Ecuador, si algo no puede hacer es evitar la reestructuración. Es imprescindible para el Ecuador. A usted le consta por las entrevistas que hemos hecho. El Ecuador, el Foro de Economía, hace 2 años y medio propuso la reestructuración. Y desgraciadamente no se llevó adelante. Nosotros sí veíamos venir este monstruo de pagos que crecían sin que haya crecimiento económico, sin tener con qué pagar. Y propusimos hace 2 años y medio la reestructuración, incluida la deuda china. Pero hemos llegado finalmente, aunque sea después de los 2 años y medio, a este proceso. Pero hay que hacerlo bien y de cara al país con transparencia. Entonces podemos llegar a, no será lo perfecto a lo que lleguemos, pero podemos llegar a términos aceptables que le permitan al país más o menos levantar la cabeza. Aquí la gente se está muriendo. Aquí no hay ni para pagar a los profesores, aquí no hay para pagar los sueldos, aquí no hay para inversión pública, la inversión pública ha sido destruida.
Entonces necesitamos de esta reestructuración. Vamos a unirnos los ecuatorianos para dar un solo frente de lucha y poder sacar adelante el proceso, pero el gobierno tiene que cambiar la estrategia. Ahora, es loable que se plantee la posibilidad de un frente común para hacer frente, vale la redundancia, a esta renegociación, pero ¿qué grado de legitimidad y de confianza tiene un personaje como Richard Martínez, que ya le va mintiendo al país muchas veces y que inclusive a nivel internacional Infortunadamente así es. Nada aceptable? Claro, infortunadamente así es. El problema es que ya nos botamos a la piscina, ya estamos en la piscina. Entonces, no estamos afuera de la piscina para lanzarnos, ya estamos lanzados. Y en este momento hay que jugar con lo que se tiene. La presencia del ministro de Finanzas no es imprescindible. Si el ministro de Finanzas puede salir hoy, puede salir mañana o no puede salir si el gobierno no quiere. Porque esto es un proceso que todos conocemos dónde está. Es decir, aquí no hay ninguna ciencia, no es nada extraterrestre, ¿no? Es decir, sabemos cuál es la propuesta que debe presentar el Ecuador. Aquí hay gente que puede opinar, aquí hay gente que puede consultar el país, aquí hay criterios válidos que puede dar la academia, las universidades. Pero Moreno no tiene apertura, economista. Pero claro, Moreno no tiene la apertura necesaria como para permitir que esa gente opine y ayude a reestructurar la deuda en este caso. no solo que no tiene la apertura, sino que nos la han negado. Nos la han negado porque nos han contado ya cuando las cosas están hechas. Nunca se ha dicho antes de producir los resultados que han producido. Por eso estoy diciendo, hay que mirar de cerca lo que ha hecho Argentina. Y lo que ha hecho Argentina no es para criticar, como en algún momento estuvo haciendo el Ministerio de Finanzas. Los argentinos están siguiendo una estrategia con el presidente Fernández a la cabeza. Es decir, ellos no se han bajado los pantalones, ¿no? Como se dice comúnmente. Y lo que están diciendo es, señores, hasta aquí nosotros llegamos. No se olvide además una cosa, pues, Washington, o no nos olvidemos todos una cosa. El Ecuador viene pagando tasas de interés, que son el doble y el triple de lo que paga la región, como dije hace un momento. Eso significa que los tenedores de bonos o quienes compraron bonos ecuatorianos y el Ecuador les ha venido pagando 10.75%, por ejemplo, en ciertos bonos. Ellos saben que tenían un riesgo alto. Ellos tienen que asumir el riesgo implícito de esa operación. No es que ellos no son parte del paseo. Ellos también son responsables de todo lo que ha ocurrido. Entonces, hay que llegar aquí a un tira de afloja satisfactorio, ¿no? En que podamos tener una propuesta justa para las dos partes. Si el Ecuador lleva el agua a su molino de manera exagerada, perjudica a los tenedores de los bonos. Pero si no hace lo que debe hacer, el Ecuador es perjudicado. Entonces, hay que llegar a una propuesta racional. La tasa de interés está dada por el mercado. La Federal Reserve de Estados Unidos ha bajado la tasa de interés a cero. Cero es la tasa de interés. Entonces, usted puede hablar de que 5% que ha obtenido el Ecuador, 5.3%, es una excelente tasa para cualquier acreedor en estos momentos. No deberían quejarse de la tasa. Creo que el Ecuador debe rebajar el plazo, 5 años, como le digo, y entrar a una mejor negociación, a una quita de capital. Quiero señalarle un cálculo que hemos hecho en el Foro de Economía. Porque el valor presente que los amigos del señor Martínez van a decir en la televisión y del que se agarran para decir que es una buena renegociación, no juega en este caso en el Ecuador. Y no juega por una razón, porque no se ha tomado en cuenta, para empezar, uno, los 1.235 millones de dólares que se pagaron prácticamente la víspera. Eso modifica radicalmente el valor presente. Dos, porque el Ecuador lleva 11 defaults. Tres, porque jamás el Ecuador se ha mantenido 20 años pagando sus bonos consecutivamente. No hay ninguna evidencia empírica para sostener ese supuesto en todo el cálculo del beneficio que le daría la reestructuración a través del valor presente a Ecuador. Entonces, hay que mirar cuál es el valor nominal en definitiva, que es uno de los elementos que, si bien no es concluyente, pero es importante. Entonces, en 20 años, con todos los beneficios que se planteó como válidos en el Ecuador por parte del gobierno, sumando todos los beneficios versus lo que tenemos actualmente, el beneficio para Ecuador, el beneficio nominal es 902 millones de dólares, pero en 20 años. Eso significa un beneficio de 45 millones de dólares por año. Eso quiere decir un beneficio de 3.8 millones de dólares mensuales. Esa es la gran maravilla que lograron. Pero eso no se le ha dicho al Ecuador. Entonces, hay que pararnos en los pies que debemos pararnos y decir la verdad. Con eso no hacemos mayor cosa. Cierto que se libera un camino al principio y hay que liberarlo,
pero no hay ningún gran beneficio, enorme beneficio como se ha planteado. Y tampoco lo puede haber, y tampoco va a haber un inmenso beneficio. Van a haber beneficios, pero es necesario que ese beneficio sea el resultado de otro tipo de propuestas y de que intervenga un equipo ecuatoriano en toda la renegociación de la deuda, pero un equipo ecuatoriano de primer nivel, con la suficiente experiencia, que se una a los abogados de Nueva York, ¿verdad?, para presentar un solo frente. El Ecuador no puede aceptar esta contrapropuesta que le han presentado y debe rechazarla. Rechazarla en los términos que significa una renegociación, pero es inadmisible esta propuesta, Washington. Muchísimas gracias, economista, por su amplia explicación. Solamente para culminar, ¿se cayó entonces la negociación anunciada en los términos que fue publicitado por el propio presidente de la República en cadena nacional? Primero, nunca hubo la renegociación. Pero lo anunciaron. No se cae lo que no existía. Pero se lo cae anunciaron. lo que se ha caído desde el anuncio. Lo que se ha caído desde el anuncio. ¿Por qué? Porque necesita usted un mínimo de voluntad de 66% del capital con los tenedores de bonos, y de un tipo de bono, el 2024, necesita un 75% de aquiescencia. Nunca hubo eso. Se suponía que había un acuerdo con una parte. Entonces, yo creo que aquí se anticiparon en hacer un anuncio, pero además en hacer un anuncio habiendo cometido errores previos. Y esos errores previos son los que también han dado como consecuencia lo que actualmente tenemos. Ahora, hay que seguir en el tira de afloja e ir mejorando los términos para el Ecuador. Muchísimas gracias, economista Flores, por haber atendido. Gracias. Hasta una próxima. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.